Particularmente esta reunión nosotros veníamos planeándola desde hacía bastante tiempo y unas veces nos enredábamos nosotros y otras veces las ocupaciones de José no lo han permitido, pero le teníamos siempre máximo interés a tener esta reunión. Entonces, pues, José, bienvenido. Ustedes pues todos lo conocen. José Plata pues es abogado javeriano, tiene sus maestrías en Barcelona y en Georgetown en temas de libre competencia, regulación y mercado eléctrico. José se ha venido desempeñando en la Superintendencia de Industria y Comercio como asesor del superintendente y ha estado encargado de los temas de abogacía de la competencia, promoción de la competencia, digamos, una cara menos drástica de la superintendencia, más proactiva. Nosotros pensamos que es muy importante que la autoridad de competencia pues desarrolle sus investigaciones en ejercicio de su facultad de inspección y vigilancia, pero al mismo tiempo es de vital importancia que existan proyectos como este que tienden a generar un ambiente de libre competencia mejor y ayudarle a las empresas pues a que cumplan con la normativa de libre competencia. Entonces, José, bienvenido al CEDEC. El foro es tuyo. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Miranda, y me da mucha alegría ver acá caras conocidas, de volver a Alma Mater a hablar de estos temas. Como bien lo mencionaron, en esta reunión vamos a hablar de una función de la superintendencia que es la promoción de la competencia. Desde el grupo de abogacía de la competencia se ha liderado fuertemente el ejercicio de esa función de dos maneras. La primera es que en el grupo de abogacía de la competencia que tengo la oportunidad de dirigir, revisamos los proyectos de regulación que quieran expedir los reguladores y que puedan tener un efecto en la libre competencia con el fin de dar un concepto previo y de alguna manera lograr evitar problemas a futuro ocasionados en el mercado como consecuencia del mismo regulador. Esa es una función de la cual no les voy a hablar acá. Prácticamente es bien interesante. Lo que hacemos es ganar pequeñas batallas, quizás no cada una de las batallas que se ganan con una intervención en abogacía de la competencia ante el gobierno nacional pues no llegue al oído de todos, pero quizás alguno que otro doliente de algún sector que tenga la oportunidad de representar a alguna de las empresas se da cuenta que efectivamente ahí estamos muy activos. Y de hecho los invito a que si ustedes tienen conocimiento de alguna situación en donde un proyecto de regulación pueda afectarlos, nos lo pongan de presente oportunamente para que nosotros alcancemos a intervenir. Entonces, función 1, abogacía de la competencia: asesorar al gobierno nacional en proyectos de regulación para evitar que la regulación en sí misma sea la que restrinja o obstaculice la dinámica normal del mercado. Función número 2, que está en cabeza de la abogacía de la competencia y quizás es la más retadora, que es promover iniciativas, herramientas creativas que generen cultura de competencia al interior del empresario. Y ahí es verdaderamente un reto. ¿Qué hicimos nosotros el año pasado precisamente para crear herramientas? Nos inventamos lo que fue la Semana de la Promoción de la Competencia. ¿Qué hicimos? Viajamos a 5 ciudades de Colombia. No fuimos a Bogotá, empezamos en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. Y lo que le pedimos a las cámaras de comercio fue que reunieran a reunieran a empresarios de la región. Y en esa reunión les presentamos a esos empresarios lo que significan políticas de cumplimiento en materia de competencia, que no es nada más que políticas de gobierno corporativo. Recuerdo que en su momento, cuando se me ocurrió la iniciativa, se la comenté al doctor Miranda e incluso me ayudó con bibliografía. Traemos un experto de Europa, de un portugués, y durante una semana muy intensa nos reunimos con empresarios y nos dedicamos a contarles: miren, esto es compliance, estos son los beneficios. Experiencia muy bonita, aprendimos mucho, pero yo creo que una de las grandes conclusiones de esa primera iniciativa es que siempre quedaba en nosotros el sinsabor de que todavía era como voluntario, como invitándolo, háganlo.
háganlo, pero siempre queda ese sensador de que necesitamos ir un paso más allá para generar más incentivos en los agentes para lograrlo. Este año, esta es la gran apuesta del Grupo Abogacía, es la gran apuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio en ese objetivo de crear incentivos para que los agentes internalicen políticas de buen gobierno corporativo y políticas que internalicen la libre competencia dentro de su comportamiento diario y dentro de su política empresarial. ¿Por qué elegimos el mercado eléctrico? Primera razón, porque a raíz de Isagen, de la venta de Isagen, la superintendencia tuvo que hacer un curso intensivo en este sector. Prácticamente fueron 6 meses en donde equipos de abogados y economistas se tuvieron que dedicar de lleno. Realmente no habían funciones distintas a evacuar todas esas integraciones. Las empresas que participaban en el mercado, que querían concurrir a la subasta, pues tenían que obtener el visto bueno de la superintendencia. Entonces digamos que era un mercado donde ya teníamos nosotros un curso intensivo, y que eso nos había generado como inquietudes sobre problemas en el mercado ocasionados por la regulación en algunos casos y en otros lados por comportamientos de los agentes. Segunda razón, es un servicio público. Al ser un servicio público, pues prácticamente es del interés no solamente de los empresarios, sino también de todos los usuarios, de todos los aquí presentes. Tercero, es un insumo esencial para la competitividad del país. Prácticamente todos los industriales, y de hecho son los que más se preocupan por los altos precios de la energía, la utilizan como insumo. En algunos casos pesa un gran porcentaje dentro de la estructura de costos, la industria por ejemplo del cemento. En otros no tanto, pero digamos que es transversal a la competitividad del país. Y hay una cuarta razón, la alta sofisticación de la regulación que hay en el sector. Verdaderamente desde que se liberalizó en 1994, o sea, por parte del regulador de la CRECA hay una alta expedición de regulaciones que eso necesariamente condiciona o forma el comportamiento de los agentes en el mercado. Y yo diría la última, que fue esencial, al estar en contacto con el sector se identificó la alta sofisticación de los agentes. Alta sofisticación en cuanto a los recursos humanos del sector. Prácticamente cada vez que va a una reunión, cada vez que se reúne, se encuentra con personas del nivel académico más altos, doctores en ingeniería, doctores en economía, doctores en finanzas, todo el tiempo. Verdaderamente uno ve que en el sector la vara está muy alta en cuanto al estándar técnico, y también es un sector con altos recursos económicos y con interés en avanzar en este tipo de políticas. ¿Por qué lo sabíamos? Por los contactos que teníamos con los gremios, porque había unos foros, se llama de hecho el foro de ética, en donde las empresas estaban diciendo, bueno, ¿y cómo hacemos para llevar nosotros este sector a un estándar más alto? ¿Cómo hacemos para siempre tener los estándares más altos a nivel internacional? Entonces todos los elementos nos llevaron a nosotros a decir, bueno, vamos a inventarnos algo para ese sector. Ahora la pregunta es, ¿qué nos inventamos? Llevamos en esto, recuerdo que con Miguel de Quinto, que está aquí presente, nosotros trabajamos de lleno en todo el tema de Isagen. Más o menos son 6 meses de Isagen, luego se acaba Isagen, y a partir de ahí pues nos quedamos con ese conocimiento y empezamos con esa iniciativa de continuar con la revisión de la literatura que hay en el sector energético. ¿Por qué? Porque como es tan sofisticado, como hay tantos gremios, prácticamente, y como la actividad del regulador es tan amplia, esa parte de la revisión de la literatura es interminable. De hecho, hoy en día, ahorita ya el DNP está sacando su último estudio para proponer las reformas en el sector como aprendizajes del fenómeno del Niño. Un documento como de 300 horas. Todos los días prácticamente hay nueva literatura. Esta primera parte implicaba
un ejercicio bastante alto. En esto empezamos inicios del 2015, miren que llevamos 1 año y 6 meses con esta iniciativa. ¿En qué consistía esa revisión de literatura? Identificación de comportamientos estratégicos. ¿Qué significa un comportamiento estratégico? Significa que es una conducta que se ubica, digámoslo así, en los vacíos que deja la regulación, en el área gris de la regulación, y que al acudir a este tipo de comportamientos se distorsiona el normal funcionamiento del mercado. Vacíos regulatorios. Si el foco del problema es vacíos regulatorios, el gran esfuerzo de la superintendencia era conocer muy bien la regulación, y no solamente conocer muy bien el tenor literal de la regulación, conocer el espíritu del regulador. Cada documento de la CREC viene con su regulación y una cantidad de documentos soportes que a nosotros nos tocó estudiar, y de hecho muchas reuniones con la CREC fueron objeto en este proceso de revisión de la literatura. El identificar comportamientos estratégicos nos ayuda a nosotros a definir qué eran entonces mejores prácticas de competencia en el mercado. Pues prácticamente en el documento que nosotros publicamos explicando la metodología nos definimos, bueno, buenas prácticas en competencia para efectos de esta metodología lo entiende la superintendencia como aquellas prácticas que mitiguen comportamientos estratégicos, la ejecución de comportamientos estratégicos. ¿Y cuáles son los comportamientos estratégicos? Los comportamientos estratégicos son aquellas prácticas que se valen del área gris de la regulación, de vacíos regulatorios, para distorsionar el normal funcionamiento del mercado. Esto no es algo inventado por Colombia, prácticamente esto en todo el mundo se castiga como manipulaciones de mercado. Esto es un conocimiento adquirido, prácticamente liderado en los Estados Unidos a partir del año 2000 con la crisis de California, que se dio principalmente en el sector de gas natural, luego dio el salto al sector eléctrico y ocasionó que California estuviera apagado durante prácticamente 2 o 3 meses. La solución del regulador y posteriormente el legislador es decir, ¿incumplieron estos agentes la regulación? Se dieron cuenta que no, pero apagaron el Estado, uno de los estados más importantes, el Estado, de hecho, tengo entendido que California puede ser o la economía más importante del Estados Unidos o la segunda economía más importante del Estado, con la economía más de los Estados Unidos. Entonces, ¿incumplen la regulación? No. ¿Apagaron el Estado? Sí. ¿Qué hacemos entre ese punto A y ese punto B? ¿Qué falló? Falló que explotaron las áreas grises de la regulación para distorsionar el normal funcionamiento del mercado. Calificación jurídica que le dio la situación, manipulación. Entonces estamos hablando acá de identificar comportamientos estratégicos. Una vez identificados los comportamientos estratégicos, dimos el salto al paso 2. Absolutamente ambicioso. Miren, nuestra identificación de comportamientos estratégicos era un menú muy grande. Y nosotros no lo habíamos identificado. Lo que hicimos fue leer literatura del sector para atrapar en esa literatura donde se hacía referencia a comportamientos estratégicos y distorsionar el normal funcionamiento. Pero ahora desarrollemos herramientas cuantitativas que nos arrojen señales de posible ejecución de esos comportamientos estratégicos. Entre el paso 1 y el paso 2, la cantidad de conductas que nos tocó desechar fue bastante alta. Diseño de herramientas cuantitativas. Miren, la superintendencia está tan comprometida con esta iniciativa que hemos tenido que adquirir licencias de software para correr los modelos. Valores bastante altos. Pero si no estamos a la altura del sector, no podemos nosotros estar en la capacidad entonces de liderar este tipo de iniciativas para que a través de herramientas cuantitativas que arrojen señales nosotros podamos dar el salto al tercer paso. Creación de un criterio de comparación y clasificación. Simplemente lo que nosotros pensamos es, listo, vamos a hacer un criterio de benchmarking. Acá unas herramientas cuantitativas nos arrojan
señales. Esto en ningún momento pues, es una certeza absoluta, es una herramienta de promoción de la competencia, una herramienta de protección de la competencia. Esto simplemente arroja señales. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar todas esas señales en una línea recta para saber cuál agente del mercado es el que tiene más señales de posible comisión de comportamientos estratégicos que están ubicados en este punto versus el agente cuyas herramientas cuantitativas arrojan el menor número de señales de ejecución de comportamientos estratégicos? Si tenemos todos dentro de una línea recta, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahí fue donde nosotros dijimos, listo, pues acudamos a una herramienta de benchmarking. ¿Qué quiere decir benchmarking? Que nosotros, como superintendencia, en ningún momento queremos hacer juicios de valor sobre dónde está la línea entre actuar bien y actuar mal. El líder del mercado no es el que cometa 0 veces el comportamiento estratégico. El líder del mercado en buenas prácticas es el que menos veces haya arrojado el modelo señales de que ha incurrido en ese comportamiento estratégico. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando uno hace un ejercicio de comparación puede ser de comparación absoluta o ejercicio de comparación relativa. El de comparación absoluta es el que está bien, es el que la superintendencia considera que ha ejecutado, que la herramienta cuantitativa arroja como resultado 0 veces de ejecución de esa estrategia. No es nuestro caso. Nosotros ponemos una línea recta. ¿Quién es el mejor? Pues en el que entre ellos menos veces haya ejecutado esa conducta. Y ojo, que acá cuando se me sale ejecutada la conducta, siempre entiéndalo por favor como la herramienta cuantitativa arroja señales de que menos ha ejecutado la conducta. Eso nos quita a nosotros un problema muy grande. Nos quita un problema muy grande y es decir, bueno, ¿quién está bien y quién está mal? Simplemente estamos diciendo, frente a sus pares, ¿quién es el líder en mejores prácticas? Siendo mejores prácticas, pues comenté, mejores prácticas el que menos veces haya ejecutado comportamientos estratégicos. ¿Quién es el líder? Pues el que poniéndolos en una recta, menos veces haya ejecutado esa conducta. ¿Y quién es el que está más rezagado frente a la ejecución de buenas prácticas? Pues el que más veces haya arrojado el modelo de resultados de que ha ejecutado esa conducta. Esa fue la apuesta de la superintendencia en nuestro comercio y el sector energético. Con un componente adicional, que en este momento nosotros nos tenemos que subir al nivel de sofisticación del sector eléctrico, tanto a nivel de conocimiento como a nivel de licencias, como a nivel de modelos, pero luego nosotros no podemos quedarnos allá arriba. Nosotros tenemos que lograr ese último gran objetivo, que es, luego de subirnos allá arriba, vamos a aterrizar todos esos resultados a información que sea de fácil entendimiento para todos los no expertos en el sector energético. Un ejemplito de un comportamiento estratégico que uno ve. Ya vamos a empezar, o sea, todo lo que sigue, esta es la primera diapositiva, todo lo que sigue es esto. Entonces, simplemente para, de pronto lo que hice fue empezar a hablar sin haberles dado la estructura de mi presentación, ahí fue donde fallé. Ahorita nos enfocamos en comportamientos, en cuáles son los comportamientos estratégicos identificados y cuáles son las herramientas cuantitativas. Cierro contándoles cuál fue nuestra idea para entonces aterrizar todo ese conocimiento, todos esos resultados a un fácil entendimiento de todas las personas. Y por último, que yo creo que es el valor agregado en un escenario académico como este, es abrir la mesa para discusión en cuanto a qué elementos positivos le ven ustedes a esto, qué potencialidad le ven a esta herramienta, qué elementos favorables, y también pues uno no se puede quedar siempre con los elementos favorables, también abrir la discusión a qué pros y qué contras. Eso es lo que hace la diferencia de estar en este escenario académico y no en el escenario cuando voy hago esta presentación en gremios, que ahí tengo que ya ser más cuidadoso con las palabras. Aprovechemos este escenario académico para generar una discusión abierta sobre pros y contras. Listo, entonces vamos a enfocar en la siguiente parte de los comportamientos estratégicos. Y
Para empezar a hablar de comportamientos estratégicos, les tengo que hacer una breve introducción sobre cómo funciona el sector eléctrico. 4 eslabones hacen parte de la cadena de valor. Generación eléctrica, luego la generación eléctrica está conectada a la red de transmisión. La red de transmisión en la que cuando uno sale por carretera a la ciudad pues va a ver grandes torres por todas las montañas, es la red de transmisión. La red de transmisión lleva la energía a altos niveles de tensión hasta las cabeceras municipales. Luego en las cabeceras municipales se baja la tensión de esa energía eléctrica y ahí ya empieza la distribución. La distribución es precisamente conectar a cada uno de los hogares, a cada una de las industrias, al suministro de energía. Entonces ahí tenemos generación, luego transmisión, luego distribución y el último eslabón de la cadena es la comercialización. La comercialización es prácticamente esa labor de ir a tocarle puerta a puerta y ir a ganarse clientes. Ganarse clientes que finalmente implican hacer toda esa labor de gestión del cobro, recaudo y pues intermediación por la actividad económica. Ley 142 y 146 de 1994, liberalización del sector eléctrico, decide que las actividades de generación y de comercialización quedan en libre competencia. Las actividades de transmisión y distribución son monopolios naturales. Entonces, hecho esa introducción, se crea el mercado, se crean dos conceptos a nivel de regulación, lo que se llama el mercado de energía mayorista y el mercado de energía minorista. Esta distinción es bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos nada más en las transacciones de mercado de energía mayorista. Entonces, ¿cuál es una transacción de mercado de energía mayorista? Para que haya un mercado se necesita una oferta y una demanda. En un mercado de energía mayorista, ¿quién es la oferta? El generador. ¿Quién es la demanda? ¿Quién le compra energía a ese generador? Un comercializador. Siguiente eslabón, mercado de energía minorista. En el mercado de energía minorista, el comercializador es la oferta y la demanda es el usuario final. Usuario final que se divide en dos. Usuario final regulado y usuario final no regulado. ¿Qué significa usuario final no regulado? Significa que es un usuario cuya demanda, cuyo consumo de energía es tan alto, prácticamente son grandes industriales, que se entiende que son personas a las cuales la regulación no tiene que proteger, que se les deja libertad para que vayan ellos y como consumen altos volúmenes, pues tienen economías de escala y eso les da un poder de negociación frente al comercializador. Entonces, la regulación poco se meten en ese tipo de transacciones. Usuarios regulados, nosotros y los pequeños industriales. Ahí sí el regulador entiende que es necesario intervenir vía regulación porque es un eslabón débil de la cadena. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la herramienta que nosotros proponemos se enfoca en el comportamiento de los generadores eléctricos en mercado de energía minorista. No obstante, no podemos dejar de lado el mercado de energía minorista. ¿Por qué? Porque la regulación permite la integración vertical entre las actividades de generación y comercialización. Acompañado además de una norma de la ley 142 que dice que cuando una empresa de servicios públicos desarrolle más de una actividad económica debe tener separación contable. Sean pues unidades de negocio independientes. Esa integración vertical entre generación y comercialización es en gran parte lo que da causa a estas distorsiones del comportamiento estratégico. Una última introducción de esto. ¿Saben lo que son las cláusulas del abuelo? Grandfather clauses. ¿Sí? Bueno, las cláusulas del abuelo son aquellas cláusulas en donde se quiere hacer una reforma, pero hay un grupo de interés de lobby lo suficientemente fuerte como para lograr que las reformas tengan efectos a futuro, pero a mí déjenme con un régimen de excepción. Entonces a mí protéjame, la cláusula del abuelo, yo estaba antes de esta ley, a mí no me castigue con esta reforma. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cláusula del abuelo es uno de los grandes problemas del sector eléctrico.
porque en la ley 143 se señaló que todas aquellas empresas constituidas con anterioridad a 1994 y que el objeto social ya permitiera el desarrollo de las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, esas podían seguir ejerciendo todas las actividades. Pero si usted es constituido con posterioridad a 1994, entonces ya solamente puede desarrollar actividades de generación y comercialización, no puede distribuir. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque históricamente los distribuidores han sido los que atienden la demanda regulada, los usuarios. Pues ¿quién atiende la demanda regulada en Bucaramanga? De donde se yo por electrificar a Santander, porque es que están ahí, yo no sé hace cuántos años, no sé, 50, 100, no sé. ¿Quién atiende los usuarios? ¿Quién nos atiende acá en Bogotá? Coensa, históricamente. ¿Y quién en Medellín? EPN. ¿Y quién en Pacífico? EPSA. Históricamente, la demanda regulada ha sido atendido por el distribuidor. El distribuidor, de acuerdo con la ley, se permite integración vertical distribuidor comercializador, pero se prohíbe distribuidor generador. No obstante, por la cláusula del abuelo que le mencioné, si usted estaba constituido antes de 1994, puede continuar prestando generación, distribución, comercialización. ¿Listo? Hechas las introducciones, enfoquémonos ya en conductas estratégicas. Entonces, bueno, termino de explicar esto. ¿Cómo funciona el mercado muy a grandes rasgos? Como cualquier mercado, si yo soy generador de energía, pues puedo firmar contratos de suministro con comercializadores. ¿De qué mercado de energía mayorista? Oferta, generadores, demanda, comercializador. ¿Qué significan los contratos bilaterales? Contratos de suministro entre un generador y un comercializador. ¿A cuánto tiempo? La regulación no lo dice, tanto tiempo como quieran las partes. Esos son los contratos bilaterales, así le vende la energía por excelencia un generador a un comercializador, más o menos entre el 70 y el 80% de la energía se traza en contratos bilaterales. Ahí están también grandes usuarios, ¿no? Eso es minorista, por eso es importante entender. Cuando usted ya habla de grandes usuarios, ya no es una transacción minorista, porque grandes usuarios son usuarios no regulados. Entonces, el usuario no regulado le compra la energía a un comercializador. Bueno. ¿Y nunca un generador? Nunca un generador. Cuando se la compra un generador, entiende la regulación que ese generador está actuando con camiseta de comercializador y pide separación contable, entonces es una transacción. Entonces, contratos de suministro. A ver, ¿qué pasa con el sector energético? Que constantemente tiene que haber un match, un cierre entre oferta y demanda, o si no hay apagones. Y si hay apagones, se caen ministros, inclusive presidentes. Entonces, como siempre tiene que haber un equilibrio entre oferta y demanda, tiene que haber una bolsa que diariamente esté cerrando esos equilibrios. Una bolsa en donde si hay agentes superavitarios y deficitarios, pues diariamente los haga converger para asegurar que siempre esté ese equilibrio hecho una realidad. Y para que eso ocurra, existe un administrador del mercado, que se llama XM. XM prácticamente tiene como función muy básica que todas las horas, de todos los días, de todos los años, cierre oferta y demanda. Cierre oferta y demanda. ¿Qué se hace en esta bolsa? En esta bolsa, como hay contratos bilaterales, si yo terminé comprando de más, entonces acudo a la bolsa y le digo a XM, compré más, estoy actuando como agente superavitario, yo puedo vender. ¿Quién va a la bolsa? Pues el que también compró de menos, el comercializador que compró de menos y tiene que decir, oiga, XM, ayúdeme que me quedé cortico y para esta hora de este día, de este mes, de este año necesito comprar energía. Entonces la bolsa se cierra horarios con el fin de asegurar que siempre oferta y demanda esté satisfecha.
Ese es el funcionamiento del mercado, ese se le llama contratos bilaterales, usualmente se le llama largo plazo, ese se le llama corto plazo porque son cierres. Ahora, la manera como cierra la bolsa de energía es un sistema de precio uniforme. ¿Tienen acá un marcador? Vamos a traerlo. ¿No? Bueno, intento igual explicando. ¿Qué significa el precio uniforme? No, tranquilo. No, pero Uribe, eso yo lo puedo explicar así textualmente. No, pero nosotros no lo entendemos. De hecho, es más fácil explicarlo textualmente. Háganse cuenta que la bolsa es un bus. Que la bolsa es un bus que se llama pues, la demanda que hay que atender horariamente. Y para entrar a ese bus, la regulación pide que los agentes generadores se organicen en una fila india, de menor a mayor. ¿Quién es el menor? El que está en capacidad de ofrecer energía al menor precio por kilovatio hora. ¿Y quién es el mayor? Pues el más costoso. Organiza una fila india por planta, de hecho, es la organización. Eso se llama la curva de oferta agregada, la fila india de menor a mayor. Y entonces le va diciendo a cada planta, así como cuando uno hacía fila en el bus para montarse al colegio, pues va entrando, barata, lista, queda una silla, siga, hasta que llega al punto en que la última planta ocupa el último puesto del bus. Esa última planta que ocupó el último puesto del bus tenía un precio kilovatio hora más alto que el primero en la fila india que ocupó el primer puesto del bus. A ese precio ofertado por esa última planta que ocupó el último puesto del bus, se le paga la energía a todos. Significa precio uniforme. Entonces, esto que les conté del bus, podemos simplemente entenderlo así, donde en una hora, a las 8 a.m. del 17 de junio de 2016, se hace una fila india. Se dice, este es el bus, listo. ¿Cuánto es la demanda que necesitan, que consume el país a las 8 a.m.? Este es el bus. Igual demanda agregada. Esta es la fila india. Las plantas. Acá estaría planta 1. De hecho, este gráfico se me va a ayudar. Planta 1, planta 2. Entonces, incluso. Listo. Y lo que se mide en el eje vertical es el precio. Sí, esto es siempre el precio por kilovatio. Entonces, ¿qué le dice? La planta 1 prácticamente le está diciendo, señor administrador de la bolsa de energía EXEN, a un precio 50 por kilovatio hora, yo estoy dispuesto a suministrarle, metémoslo acá en 10, 20, acá ya hay más, acá sería 35. Prácticamente yo le hago ofertas de cantidad y precio. Y a este precio, al que esta planta, llámese planta 1, 2, planta 10, la planta 10 ofertó la diferencia entre acá y acá, a este precio se le paga a todos. Precio de cierre, tiene varios nombres. Precio de equilibrio, planta marginal, bueno, a este precio se les paga a todos. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todo esto es utilidad para estas plantas. Y esta pues prácticamente pues oferta estrictamente lo necesario como para recuperar sus costos. De hecho, la regulación señala que las ofertas deben ser el reflejo de los costos variables de los agentes. ¿Listo? Esa es la teoría. Y eso es lo que se llama un sistema de precio uniforme. ¿Pero hay fórmula tarifaria para establecer el precio de cada uno?
Lo que pasa es que la fórmula tarifaria es Costo marginal. mercado mayorista, mercado minorista, entonces, primer tema, la fórmula tarifaria. La fórmula tarifaria como tal tiene su principal efecto en usuario regulado, porque acá es donde es libertad. Es como libertad vigilada. Regulada. Regulada. Ahora que es una fórmula. Sí, para eso hay una fórmula. Pero, igual, si hay unas fórmulas para el mercado mayorista. Dice que las ofertas de los generadores deben ser sus costos variables y más una percepción de riesgo de los agentes. Entonces, sí hay, pero por percepción de riesgo puede entrar todo. Las ofertas pueden ser. Pero, José, entonces todo el sistema tiene interés en que haya siempre un operador que sea muy ineficiente para que tenga un precio muy alto. Todo el sistema. Tiene una gran utilidad todos. Claro, claro, ajá, pero también está pensado en el sentido que ese operador muy ineficiente va a ser el único operador que no extrae rentas de todo el juego. Entonces, ese operador muy ineficiente pues va a querer volverse ineficiente para volverse acá, para ubicarse acá, para siempre estar en mérito, y ese juego por siempre estar en mérito, por no siempre ser el último. Pero es para tratar también del equilibrio entre agua y térmico, porque pues los de abajo son todos los de agua que pues, exactamente. o generan o se perdió, o generan o se fue y no les cuesta nada, entonces pues ahí dejan pasar el agua. Ese es un muy buen punto. Acá los costos variables están dados por tecnología. Prácticamente las plantas que son agua están siempre en la base de la cadena, que son esto alrededor de cero, y ya uno empieza a ver que los que marginan, las que deberían estar acá, vistos por costos variables, deberían ser plantas, gas natural y carbón. Y las últimas, las más costosas acá, son las de gas. Ahora, eso le dicen la lógica, ¿cierto? Pues, oh sorpresa, los que más cierran, los que están por aquí, son las grandes empresas con sus grandes plantas hidráulicas. Pero dependiendo de Son las que están fijando los precios. Usualmente las que fijan los precios son las tres plantas más grandes, que son Chivón, pero eso en mercado cuando estamos en San Carlos, niño o en no niño. todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Hay en su Superintendencia de Servicios Públicos hace unos reportes, existe el Comité de Seguimiento del Mercado de Energía Mayorista, mensualmente hacen un informe, y dentro de esas variables que analizan, ellos lo llaman las plantas marginales, y ponen unas gráficas y dicen, vea, en este mes las plantas que más marginaron fueron siempre Chivón, San Carlos y Guadalajara. Plantas que se caracterizan por que tienen más de 1000 megavatios instalados, son las plantas más grandes del país, y son plantas hidráulicas que tienen una represa. Pero es un poco contravidente si la hidrología está buena, ¿no? Si la hidrología está buena es contraviente, si la hidrología está mala sí tiene sentido. Sí. Porque si la hidrología está mala, Pues a ver, ¿cuál es el costo variable de una planta hidráulica? El costo de oportunidad del agua, es decir, no tenerla. Es decir, imposible de medir. Entonces lo que hacen los agentes es que cuando ven una sequía, prefieren que los que generen sean los agentes térmicos que sí tienen certeza del insumo, tienen certeza del gas natural, del carbón. Entonces, en épocas de sequía, uno esperaría que las plantas hidráulicas efectivamente se empiecen a ubicar por acá. Sí. Pero también en depende épocas de mucho, no sequía, también lo depende normal mucho sería de qué contratos bilaterales tengan, porque si ya tiene todo vendido. Esto no encima del 30% del mercado. sí. El 70% está en contratos bilaterales. Entonces Sí. yo ahí puede que yo sea una planta Chivor, listo, perfecto.
yo ya tengo vendido el 80% en contratos bilaterales. Entonces, pues yo cuando, si salgo allá, pues salgo, pero si gano plata, si no, digo yo pues. Sí, ahí prácticamente, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es esa interacción? Porque es el 30% del mercado, el 70% nos dijo usted sí, que ¿cuál está en es, contratos ¿cuál es la bilaterales? interacción entre bolsa y contratos bilaterales? La interacción es la siguiente. Un agente que tenga el 100% de su capacidad de generación contratada se vuelve indiferente a bolsa. ¿Y ahí? No. ¿La No, regulación no les prohíbe? no existe porque los agentes generadores no se contratan al total de su capacidad. Siempre se contratan o a su capacidad media, a su energía media, o a un concepto que llama energía firme, que es la energía que ellos están capaces de suministrar en la peor situación de sequía del país. Entonces no es la situación normal, pero es fácil para entenderlo conceptualmente. Si hay un agente que está contratado en el 100% de su capacidad, es un agente que bolsa le es absolutamente irrelevante y que uno esperaría pues, que efectivamente oferte muy barato. Bolsa, a mí no me importa. Algo importante, los agentes siempre tienen que ir a bolsa. Así ya tengan toda su energía contratada, si sean indiferentes, tienen que igual hacer todos los agentes del mercado con todas sus plantas, todos los días tienen que hacer ofertas orales. Ahora. ¿Qué pasa si un agente está contratado para vender 120 y su capacidad de generación solamente le da 100? Tiene que ir a bolsa a comprar 20. ¿Qué significa que tenga que ir a comprar 20? Significa que ese agente pues, le interesa que bolsa cierre lo más bajito posible para poder comprar su energía al mejor precio. Es un agente que no tiene incentivo alguno para que este precio cierre alto. Pero hay agentes, y de hecho es lo que más ocurre, que tienen compromisos en bolsa de 80 y tienen un remanente de 20. En ese 20 lo ponemos en bolsa y queremos que de ese 20 nos den el mejor precio. Esos son los agentes que tienen incentivo para ejercer poder de mercado. Con una distinción, el poder del mercado, como lo concebimos nosotros en cualquier otro mercado, es simplemente, no, pues yo le saco un poquito más de plata a mis usuarios. Aquí el ejercer poder del mercado, lo ocasionar que el cierre sea más arriba, es afectar absolutamente a todos los usuarios del país. Pero si vendió el 70% o el 80% de su mercado en bilaterales, debe ser que dio muy buen precio para tener contratos a largo plazo durante mucho tiempo. Entonces, ese también le está contribuyendo fuertemente al mercado, porque si tiene tanto comprometido, debe ser que logró ganarle a mucha gente. Sí. En Pues sí le entiendo la lógica, pero la realidad del mercado es diferente. Los comercializadores están ávidos de que les den más contratos para atender a sus industriales y verdaderamente el problema actual va a quejar el mercado es escasez, que lo que están comprometiendo los agentes generadores en contratos bilaterales no es todo lo que quisiera la demanda, hay más apetito que lo que Pero una pregunta para entender bien esto es, ¿cuál es la correlación entre los precios de los contratos bilaterales y los precios de la bolsa? La correlación entre los precios, la manera como funciona es que los precios de bolsa ¿Suelen ser más altos? Suelen ser más altos que lo de los contratos bilaterales. Entonces, sí, bueno, normalmente el que logró contrato bilateral es porque fue el que mejor precio seguramente le dio a alguien. Exactamente. Entonces, por eso lo que yo digo ahí, es que cuando el 70% del mercado está recibiendo una, pues debe ser que ese agente dio, si comprometió el 70 o el 80% de su energía en contratos bilaterales, porque seguramente ese agente fue el que mejores negocios. Claro, dio mejor precio, porque mejor precio, pues comercializar pues voy a bolsa. Ahora, ¿qué pasa? También acá hay un tema que es la simple lógica económica de los contratos de suministro. Prácticamente
ambas partes están interesadas porque eso les ayuda a reducir ¿cómo es? Al riesgo, la exposición al riesgo. Claro. Entonces, esa es la situación. Miren, por ejemplo, ¿qué dice el estudio del DNP? Lo que dice el estudio del DNP es que la manera como piensan los generadores, eso dice el estudio, es que el costo de oportunidad de un generador cuando ofrece un contrato es, bueno, ¿y qué pasa si yo me llego a quedar corto? Entonces me dicen, si usted llega a quedar corto, y si usted llega a vender más de lo que usted puede generar, pues le toca ir a bolsa, le toca salir a comprar a bolsa. Entonces también y dice el estudio del DNP que entonces el cerebro del generador dice, bueno, entonces estoy dispuesto a firmar un contrato, sí, lo firmamos a precio de bolsa. Incluso la situación es tan problemática que en el último año se están empezando a firmar contratos en donde un porcentaje efectivamente va a tarifa fija como su lógica le dice, pero la otra es, y el precio es el precio de bolsa. Se le traslada absolutamente todo el riesgo al siguiente eslabón de la cadena. Bueno, pero ese que lo veo muy interesado, pero el que vendió de más también tiene incentivo en que en la bolsa salga barato. El que vendió de más también tiene incentivo. Entonces, de pronto, oferta es la del barata para que se baje el precio. Eso pasa. Listo. Ya con esta discusión hemos entendido esa interacción entre bolsa y contratos bilaterales. Las reconciliaciones positivas. De hecho, este nombre lo cambiamos y vamos a empezar a llamar generación de seguridad. Hay veces en donde una planta bien costosa que está por acá, uno diría, esa planta por ineficiente debería estar apagada y salir del mercado, termina siendo necesaria para evitar un apagón en una región del país. Caso específico, la costa Caribe, porque hay unas congestiones de red y también por riesgos de terrorismo. No se acuerda la noticia cuando la guerrilla por allá en el Pacífico que no sacar energía de Nariño y todo. Cuando ese tipo de situaciones pasan, ocurre que una planta que está por acá, que es la más ineficiente y que no debería generar, XM, el administrador del mercado, para que no se apague una región del país, tiene que decirle, prende esa máquina. Despacho no meritorio. Eso se llama, exactamente, el concepto es generación de seguridad por fuera de mérito. Fuera de mérito es, no tenía mérito para generar, solo genera porque la circunstancia lo puso usted en una posición dominante, así lo dice la CREC, circunstancial. Circunstancial porque obedece a restricciones en la red de transmisión. Claro. ¿Qué dice la CREC? Como tiene posición dominante circunstancial, pues yo no le puedo pagar a lo que usted me ofertó, porque usted estaría ofertando 2.000, 3.000, 4.000 pesos y sería el negocio del año. Entonces dicen, cuando usted genera por seguridad, su pago va a ser una reconciliación positiva. ¿Y qué significa que su pago sea una reconciliación positiva? Significa que te va a pagar de acuerdo a sus costos. Esa es la lógica. Eso es este tercer indicador. Pero es consistente con la regulación de servicios públicos y tiene posición dominante en la tarifa regular. Sí, esa es la lógica. Ahora sí, adentremos en los problemas ya agotada la discusión y el entendimiento, que uno quisiese que fuese más, pero miren, créanme que es tan técnico esto que uno a veces llama inclusive a personas de la CREC y tiene dudas y esas personas le dicen a uno, uy, mire, yo soy experto en temas de transmisión. Y yo, 5 años acá, pero es que yo sé de transmisión. Espere y hablo con Pepito Pérez, que es el que lleva 10 años en generación para que lo resuelva la vida. Estamos hablando de mercados muy regulados que tener una noción general quisiese uno que bastara para no, pero a veces no alcanza. Listo, ¿qué dice la literatura revisada por la superintendencia? ¿Qué dice la literatura del sector? Oigan, miren estos problemas que hay. Yo les hablé de usuarios regulados y usuarios no regulados. Les hablé de una transacción en mercado mayorista y una transacción en mercado minorista. Cuando un generador le vende a un comercializador y ese comercializador compra esa energía para atender usuarios
finales regulados para atender hogares, este es el precio promedio al cual cierran estos contratos. Pero ese mismo precio, cuando un generador se lo vende a un comercializador y ese comercializador utiliza esa energía, es para atender industriales, miren el precio. Una gran brecha. Informe Exim del 2013, este es un estudio que pagó Bancoldex para que le hiciera como algún diagnóstico a los problemas del sector. Como 500 horas que le dieron de ese informe. Entonces dice, bueno, que hayan diferencias pues pueden ser justificadas, pero esta brecha ya es preocupante. Además, ¿qué piensan los de esta lógica? ¿Por qué el generador le dice al comercializador, oiga, dígame para dónde va la energía? Y dependiendo de para dónde vaya la energía, yo le doy un precio. Entonces, el comercializador le dice, ¿qué le importa? Yo se la compro y yo veré qué hago con eso. El comercializador dice, no, dígame, no, a mí me interesa. ¿Por qué? Porque eventualmente el destino final de esa energía puede implicar un mayor o menor precio. Eso que se los pongo en unos términos muy coloquiales, tienen una tecnificación regulatoria. Y es que lo que dice la CREC es que el comercializador que vaya a firmar contratos con destino a atender hogares tiene la obligación de hacer una subasta. El comercializador que vaya a comprar energía para atender industriales puede hacerlo libremente. Entonces no es que el comercializador, no es que el generador esté coaccionando al comercializador para que le diga al comercializador cuál va a ser el destino de esa energía. Es simplemente por el modo de contratación. Cuando el comercializador abre una subasta, inmediatamente el generador ya sabe, está abriendo subasta porque esa energía va a tener como destino final los hogares. Y eso inmediatamente puede implicar un comportamiento estratégico. Frente a una situación en la que el comercializador va y le toca la puerta al generador, oiga, véntame, ¿qué pasa por el cerebro del generador? Si vino directamente a tocarme la puerta, es porque esa energía tiene como destino final un industrial. Entonces tiene su tecnificación regulatoria, lo que a una simple lógica le parece... pero y el precio, pero una pregunta, el precio regulado, o sea, como el precio del usuario regulado sí está regulado. Ya. Entonces, ¿no será que es que ese precio regulado está muy alto y entonces pues todo el mundo se tira para allá? No pareciera que es que el que está negociando mal es el regulador, porque el regulador está asumiendo la función de precio no regulado. Es decir, muy bien, yo si estuviera en un mercado donde no hay regulación, yo voy a ir a negociar con ustedes y voy a crear todo el ambiente para poder establecer que ese precio sea el de no regulado o el equivalente al de no regulado. Sí. Y claro, cuando lo determine es el precio que va a fijar. Pero lo que parece es que hay un mecanismo que no está funcionando en todo el esquema regulatorio para que eso pueda pasar. Qué buenas intervenciones. El informe dice cuál, en opinión de los consultores, es ese mecanismo regulatorio que es el que está generando la distorsión. Y se llama el efecto pass-through. No entro en los detalles porque tiene muchos tecnicismos de alfas y betas en la fórmula. Pero el defecto que encontraron los consultores es que cuando un comercializador compra energía para atender usuarios regulados, puede trasladarle la totalidad del contrato al usuario final. ¿Qué significa eso? Un incentivo para no negociar bien. Entonces no tengo incentivo para negociar bien. Entonces, como no tengo incentivo para negociar bien, y además, oh sorpresa, el que me vende a su vez es mi misma empresa, entonces se crea el incentivo para que mi generador le venda más barato a su comercializador, y ese comercializador pues le puede trasladar todo al usuario final. Entonces, subámoslo desde el origen, desde el generador. No tiene cómo negociar el usuario regular. Sí, tiene el precio regulado. Porque el usuario regulado no tiene cómo negociar, no tiene poder de mercado alguno. Entonces, comercializador, generador, siendo una compra yo con yo, pues digamos que esto salió caro. Igual pues se puede trasladar
pero siempre tienen que concursar los otros. Siempre tienen que concursar los otros. Entonces ahí ya el tema de la literatura hace una cantidad de reclamos a estrategia, a comportamientos estratégicos de los agentes en esas licitaciones que van a sí. Es mucho tecnicismo. Pero parece que sí es un problema en el contexto del regulador. Pues es como hay un precio máximo, pues es que es como hay un precio máximo al que puedo vender la energía, pues yo me pego allá. Ya, mi lógica. Claro, el problema sí, esto puede tener problemas por horas. Es decir, me imagino yo. No, porque no, esto es un problema. Sí, es un promedio anual. Pues por eso no, pero me refiero a ese punto de fijar un precio, pues puede que en unos momentos del día afecte mucho más en materia de la regulación, por mayor demanda. Entonces, claro, es probable que en momentos de mayor demanda, pues el precio pueda variar. No. Pues. No, porque eso no es a largo plazo. O sea, no es un problema cuando el contrato es de tarifa fija. Cuando el contrato se pacta atado a bolsa, efectivamente la bolsa tiene sus volatilidades y en las horas de 6 a 9 de la noche es cuando los precios son más altos y entre las 12 y las 5 de la mañana la energía está más barata. Pero les voy a contar cuál fue mi experiencia con esto. Nosotros el 26 de febrero hicimos el lanzamiento del primer borrador de estos indicadores, invitamos a todos los agentes y trajimos a un experto de Estados Unidos a que viniera a hacer la introducción, porque en Estados Unidos esto que les voy a contar es mucho más estricto, es un regulador que interviene ex ante. Ustedes me anómalos. Yo hice la pregunta, y dije, oiga, ¿ustedes tienen precios diferentes entre... Bueno, ustedes tienen la distinción entre los regulados y no regulados? Y dijo, sí. Y ustedes no tienen el problema que cuando son transacciones, que las transacciones a un usuario o al otro son más costosas. Y él se rió y dijo, no, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un mercado estandarizado en donde los comercializadores concurren al mercado mayorista y tiene que ser absolutamente confidencial cuál es el destino final de esa energía, e incluso es un mercado anónimo donde agente 1 quiere comprar 200, agente 3, o ni siquiera agente 1 quiere comprar 200 y luego agente 2 dice quiero vender 200. Nadie sabe quién es quién, nadie sabe qué va a hacer con esa energía. Entonces, simplemente ahí se soluciona el problema de esas brechas. El regulador ha intentado avanzar, se llama el mercado organizado, regulado, el MOR. El mercado organizado estandarizado, MOR, no sé la R, porque está ahí. Creo que mercado organizado, MOR, pero todavía lleva casi 10 años intentando dar el salto hacia un mercado organizado de contratos y no lo ha logrado. Así que, digamos, nosotros estamos bastante en la edad de piedra en este tema con este tipo de problemas, pero sigamos avanzando. Pero yo me quedo un segundo en lo anterior, pero simplemente no avanzado es porque esa razón sí me interesa, es decir, no avanzado es porque los grupos de presión son demasiado fuertes para no permitir que la regulación pueda avanzar donde debe avanzar, o no ha podido cambiar es porque hay otras circunstancias exógenas a la misma regulación, como pueden ser los casos de... Sí, pues yo le cuento y ahí ya son opiniones. De hecho, le voy a dar los argumentos que he oído más que no son los míos. Prefiero reservarme los míos. Una razón por la que dicen que no ha avanzado, desde el punto de vista de porque en el mercado hay asimetrías en los comercializadores. Entonces, por un lado hay comercializadores que tienen una situación económica muy crítica, y todos acá saben pues, cuál puede ser, los problemas que hay en la costa, por ejemplo, versus comercializadores que sí son muy buenos pagadores. Entonces, por un lado, los que son malos pagadores, con los cuales contratar involucra un alto riesgo, están ávidos de que haya ese mercado organizado porque de alguna manera se han visto el paper de Akerlof,
el de los limones, el del mercado de carros secundario. Es un paper clave para temas de teoría. Entonces está el problema, que tenemos limones, tenemos comercializadores muy malos que están ávidos de un mercado organizado para que les esconda, para que el mercado organizado de alguna manera les esconda su condición de malos compradores. Versus a gente muy buenos que dicen, no, yo me meto en una misma bolsa, yo por mi lado puedo estar negociando mejores precios, luego me mete usted en un mercado organizado donde en la misma bolsa van buenos y malos y yo que soy bueno salgo perdiendo. ¿Listo? Tema 2. Los grandes problemas de la integración vertical. Si yo estoy verticalmente integrado y puedo hacer todo esto y puedo hacer pass-through y una transacción conmigo mismo, puedo poner lo que quiera, pues que va a hacer un lobby hasta morirme para que no exista mercado organizado, porque me quitaría el dar el salto al anonimato, me quitaría todo mi poder de mercado derivado de estar verticalmente integrado. Esa es otra razón. Tercera razón, también se le hace imputable al regulador. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, tómese 2, tómese 3 añitos, discútalo con terceros, oiga comentarios, pero en algún momento hay que decidir. Y uno ve que sobre este tema llevamos 10 años y 5 estudios y yo no sé cuántas consultorías, entonces también hay un tema que dice, bueno, ahí hay algo también para decidir, para explorar. Esas son las opiniones que he oído sobre el tema. ¿Sí, Víctor? Entonces se organiza la conferencia y el cargo por confiabilidad, ¿cómo impacta esos costos de esas termos que van a bolsa cuando reportan el precio? El cargo por confiabilidad. Bueno, les voy a contextualizar qué es el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad cumple un objetivo muy específico y es estas plantas que son tan malas y que únicamente dependen de generar cuando haya un acto de terrorismo o de congestión en la red de que viven. Entonces, el regulador consciente de que estas plantas, por malas que sean, se necesitan para que no haya un apagón. Esas plantas son las que nos salvaron ahorita. Y el cargo por confiabilidad puede tener muchas críticas, pero el país no se apagó. Entonces, de alguna manera respondió. Entonces, ¿esas plantas de qué viven? Entonces, el cargo por confiabilidad es un mecanismo que busca que esas plantas ineficientes tengan esas plantas parqueadas que no generan el día a día y que no extraen ingresos del día a día, pues tengan un chequecito mensual por lo menos para que sigan. Para mantenerse. Porque si no, no las mantiene nadie. Pues. Por eso el gran debate era, oiga, nosotros Estado llevamos pagando un seguro para que ustedes en una situación crítica respondieran. Y ahí un debate muy técnico que intentaron transmitir los entes térmicos es, vea, el sueldo que ustedes me dan mensualmente es para que yo tenga mis plantas en capacidad de generar. Ahí están en capacidad de generar. El problema es que no hay ACPM porque cerraron la frontera, entonces ¿yo qué le voy a echar a mi planta? El problema acá es natural porque el país tiene un problema de abastecimiento natural, principalmente en la costa. Por eso el debate también iba al abastecimiento, pero la planta ahí está, les decían, ahí, llévele un galón de gas y eso prende, ahí está la planta. El problema ya es de abastecimiento. Son temas técnicos, pero entonces ese cargo de confiabilidad está diseñado más para ese tipo de situaciones extremas. Hay un debate y es que se le paga cargo por confiabilidad también a las hidros. Entonces se le paga a las hidráulicas cuando la lógica del cargo por confiabilidad son precisamente esas térmicas, son precisamente esas plantas o esa capacidad ociosa que únicamente cumple una función y es que en situación extrema reaccionen. Entonces, ¿por qué a las hidráulicas que sí concurren al día a día a este juego se les está pagando? Eso es otro debate. Y ahí los argumentos es que a las hidráulicas se les paga porque ellos se comprometen, son energía firme. Entonces ellos en situación crítica, las hidráulicas no deberían generar, pero dejan una reserva para que en esa situación crítica cumplan con lo mínimo. El argumento es de no haber habido cargo por confiabilidad, una posible reacción de las hidráulicas Ha vendido toda el agua. hubiera sido todo el agua. apago mi planta y yo no mando más. O se la hubieran consumido toda y no guardan nada. O se la hubieran consumido toda, claro. Ante la primera oportunidad de buen precio, ponían todo, extraían toda la renta y al día siguiente, no, qué pena, ya estoy en mi mínimo operativo, donde llegue a prender la planta, se me llena de arena y
daña la turbina. También para decir en situación crítica, ustedes tienen que comprometerse en diariamente entregarme esas cantidades. Y cuando están en situación crítica, ¿qué precio reportan? Cuando no están en situación crítica, hay varios conceptos confundidos. ¿Qué precio reportan? ¿Es qué precio ofertan acá en bolsa? Tienen que reportar en la bolsa. Ah, no, eso es para... a ver, los que reportan para pagarles a costo son los térmicos, pero eso es para generación por seguridad. El concepto de generación por seguridad es diferente al concepto de cargo por confidencialidad. ¿Ellos qué precio ofertan? El que diariamente ofertan. Pero usted en me bolsa, ya nos dijo que, mire, que plantas hidráulicas grandes terminan siendo las de cierre mucho tiempo, que no sería lo lógico. No. Pues no sería lógico. Sí, es que tal vez no entiendo la quiero saber si el cargo de confiabilidad impacta el precio en el que ellos reportan a la bolsa, las termos. Pues miren, que me hacen preguntas, tengo que decirle mucho. El cargo de confiabilidad es un seguro, Sí. un seguro que se activa. ¿Cuándo se activa? ¿Cuál es el siniestro? El hecho generado que el precio de bolsa excede algo que se llama el precio de escasez. Porque prácticamente el regulador dijo, ¿y yo cómo voy a declarar que hay sequía? Pues no declaremos que hay sequía, el mercado declare que hay sequía. ¿Y cómo el mercado declara que hay sequía? Cuando el precio de bolsa ascienda tanto hasta el punto a que llegue a un precio de escasez. Entonces, antes de que ocurriera esta crisis, el cargo por confiabilidad está desde 2009. Se había activado 0 veces. Entonces, ahí es donde están también todas las críticas. Durante el 2009 y 2016 ustedes recibieron un chequecito mensual. ¿Qué hicieron esa plata? Porque nunca se había activado. Y de hecho la tendencia que se veía era que cuando había sequías, el precio llegaba cerca acá, pero nunca lo pasaba. Y llegaba, y casi que llegaba, y nunca lo pasaba. Porque de llegar a pasarlo, pues prácticamente esas plantas térmicas que siempre están apagadas tenían que prenderse. Entonces digamos, entre 2006 y entre 2009 y 2016, la manera como impactaba era que los agentes buscaban la forma de no llegar, de que no se activara ese siniestro. En 2016 ya la crisis es tan grande que ya finalmente los hidráulicos ya dijeron, no más, hay que prender esas plantas, y ahí fue cuando llegamos al otro extremo, a precios. Vean, la bolsa más o menos cierra un precio que no es como 200 pesos. Llegamos a precios de 1000. Entonces, muchísimo. Y cuando el regulador tiene también que intervenir más, 1200, lo intervino 800. Entonces, la manera como impacta eso, yo creo que en situaciones normales los agentes No quieren que se active. no quieren que se active. Porque es que si se activa tienen que prender estas plantas viejas, y estas plantas viejas solamente funcionan con ACPM y son muy ineficientes, y el Estado no les remunera toda su ineficiencia a esas plantas. O sea, lo que dice es que una planta con ACPM tiene unos costos de generación más o menos entre 800 y 1000 pesos kilovatio hora, y el Estado únicamente les paga como si generaran con otro combustible, que es Fuel Oil 6, más o menos les paga como si fuera 400, 500. Pero ¿cuál es el juego de ellos? El juego de ellos es, yo solamente voy a tener que generar en situaciones extremas, así que asumo esa pérdida. Prácticamente esa diferencia entre lo que me vale generar, que me vale 800, y lo que me pagasen si generara, que es 500, hay una pérdida de 300. Pero eso lo compenso porque en situaciones normales nunca va a generar. Entonces ellos manejan el riesgo, ¿sí? Todo eso es seguro. Ellos manejan el riesgo. Sí, eso es seguro, pero la discusión que se daba en ese momento era eso, que ellos estaban solicitando que tenían que incrementarles entonces el valor. Pues las térmicas estaban diciendo, bueno, que la discusión de grupo, les hemos pagado durante 10 años y ustedes hoy van a decir que no hay cómo producir. Exactamente, ese es el debate, es más, un debate de too big to fail. Sí, sí. Es como me llevan pagando, siempre asumiendo el riesgo. Cuando es el momento de pagar, digo, no, me quebré.
y Estado, rescáteme, y el Estado va y lo rescata. Es exactamente, si uno hace muchas analogías con lo que pasó en la crisis financiera. Bueno, pero eso no es indicados. Bueno, otra. Uy, qué pena. Bueno, voy a acelerarlo más. Y yo creo que lo que podemos hacer es más enfocarnos en filosofía, en lo que queda. A ver, o elijan. ¿Quieren más tecnicismos del sector y debates coyunturales? No, pero veamos en qué o más filosofía de la herramienta. La herramienta. Listo, entonces. Otro problema, el que les comentaba. Los estudios ya habían determinado que los usuarios, cuando hacían ventas propias, ventas yo con yo, se contrataban alto. Esta es la media. Esta es la media de los contratos. Yo con yo, caro. Pero cuando le va a vender a un tercero, ya es más caro. ¿Listo? Con esos problemas que nos inventamos un indicador que hace 3 mediciones. Primera medición, la diferencia en precios de los contratos con destino final usuario regulado versus precio con destino final usuario no regulado. Siempre hay deltas, hay diferencias, hay deltas, no nos encontramos. ¿Qué pasó? Se nos vino un gran ataque por parte de los generadores, muchos comentarios, yo creo que ataque es una palabra fea, muchos comentarios, muchas observaciones diciendo, oiga, es que hay 1 millón de justificaciones para que haya diferencias, para que haya ventas. Es que no me pongan la misma bolsa, de pronto es que uno es con un comercializador que era mal comprador y yo le tuve que vender caro, no es que fuera un tercero por la razón por la que yo le vendí más caro a ese que a mí mismo, sino porque es que resulta ser que ese tercero era el peor pagador de todos los terceros. Entonces su delta va a empezar a arrojar muchas falsas señales que pueden ser justificadas por 1 millón de razones y nos las pusieron todas. 1 millón de razones técnicas y todo. La respuesta es, miren, nuestra comparación es relativa, estamos en ejercicio de benchmarking. Esos problemas que usted me está mencionando lo tiene la totalidad de los agentes con los que lo estoy comparando. Y teniendo uniformidad de razones para que haya diferenciaciones, hay agentes que diferencian menos que otros. Por consiguiente, los invito a que si ustedes tienen grandes deltas, se preguntan por qué su competidor que tiene los mismos problemas que usted me lo lista acá, no está diferenciando tanto con usted. Ahí es donde nosotros decimos, ese es el cómo que los invitamos a ustedes que indaguen por él, porque ese es el cómo hacia la adopción de las mejores prácticas en materia de competencia de acuerdo con este indicador. Ese es el ataque frente a eso. Luego, acá ¿qué hacemos? Comparamos compras propias. Como les dije a si un generador está verticalmente integrado, sí. ¿A qué precio se vende a sí mismo versus a qué precio le vende a terceros? Acá ¿qué busquemos atacar? El problema del pass-through. Porque como les comenté, cuando hay tarifa regulada, nosotros nos encontramos que yo con yo me vendo más caro de lo que le vendo a un tercero. Oiga, es que eso sí ya rompe toda mi lógica económica. Si yo con yo me vendo más caro de lo que usted le vende a un tercero, lo que no le cae en la cabeza a nadie. Pues hay deltas de esa naturaleza y eso es lo que queremos atrapar con este indicador. Con este indicador, diferencia de precios de ventas propias y ventas a terceros para usuarios no regulados. Acá la lógica es la diferente. Entonces se llama Raising Rival Cost o Margin Squeeze en teoría regulatoria. Es yo con yo me vendo más barato para artificialmente encarecerle. Sí, para artificialmente aparentar ser más competitivo en el eslabón aguas abajo, y a terceros le vendo más caro para encarecer ese tercero. Entonces, pues, si yo compito por ese tercero, el tercero está más caro que mi comercialidad, yo tengo más probabilidad de ganarme el cliente. Esos son los 3 indicadores. Diferenciación, que uno dice, razones las hay, pero ¿por qué tanto mal? Digamos que sería el comentario. Acá es problemas de pass-through, como así que se están vendiendo más caros a sí mismos, contrario a la lógica económica, y acá es una lógica de margin squeeze, como así que se venden más baratos a sí mismos que lo que le venden a terceros. ¿Listo?
Bolsa. Bueno, bolsa ya hemos discutido mucho. Esto es el estudio, que prácticamente el estudio dice, esos son los precios de la planta más costosa, que fue Jaramillo, pero este fue el comentario de él. Y dijeron, lo normal sería que la bolsa siempre cerrara al precio de la tecnología más costosa del mercado. Esta línea roja es la tecnología más costosa del mercado. Y cuando los precios de bolsa generan grandes diferencias frente a la tecnología más costosa, es cuando dicen, hay algo que no está funcionando bien. Indicios de que los agentes acá están haciendo un comportamiento estratégico. ¿Cuál es el comportamiento estratégico? Que está en toda la doctrina internacional. Se llama retención de cantidades, física o financiera. ¿Qué significa? Esta planta, pues yo no la oferto. ¿Qué hago si yo dejo de ofertar esta planta? Pues todo el equilibrio del mercado, de cuenta que todo esto se corre así. Entonces llega un equilibrio más alto. Yo hago retención de cantidades, saco una planta del mercado. Y al sacar una planta del mercado, ocasiona que el equilibrio cierre en un punto más alto. Esos movimientos los puede hacer más fácil alguien que tiene un portafolio de Ese plantas. es todo el comentario. Esos son estrategias principalmente de agentes con portafolios que si saco por acá una planta hídrica chiquita no importa porque tengo por acá una térmica más grande o saco una térmica chiquita de acá pero tengo una hídrica acá grandísima, entonces empiezo a... De hecho, ese fue el ejercicio que hicimos con Miguel en Isagen, todos esos juegos. Bueno, si yo saco, retiro un poquito por acá, ¿qué tanto impacto al alza el equilibrio del mercado? ¿Y qué tanto esa conducta para mí implicaría un beneficio neto, teniendo en cuenta mi portafolio de plantas? Esas tensiones están llenas de esos ejercicios. Hay otra que es la retención financiera, que yo en vez de decir XM, mi planta está dañada, yo no la voy a ofertar, pues simplemente la oferto, pero la oferto a un precio tan caro que sé que no va a salir. Entonces digo, mi planta térmica ofrezco el kilovatio hora 5.000 pesos. Eso se llama retención financiera. Esas son las dos conductas a nivel internacional que se conocen como estrategias de mercado para ocasionar artificialmente un incremento del precio en bolsa. ¿Qué hace Estados Unidos? Y era estratégicamente la razón por la que traíamos a Estados Unidos. Si Estados Unidos ve un indicio de comportamiento financiero, un indicio de retención de cantidades física o financiera en una oferta, inmediatamente interviene el mercado. Inmediatamente le dice, señor generador, su oferta de 5.000 pesos, te la voy a anular, históricamente tu oferta es de 200 pesos, intervengo en el mercado en tiempo real y usted no va a ofertar a 5.000 pesos. Por regulación, yo le cambio su oferta a 200 pesos e inmediatamente evita que se materialice ese comportamiento. ¿Y lo puede obligar a ofrecer? Sí. Ese es el punto, no es obligarlo a ofrecer, le cambia la oferta y lo obliga a responder, claro. Pero el otro entonces no puede decir, entonces me retiro. No puede decir. No se puede. Ajá. Entonces, Estados Unidos interviene en el mercado en tiempo real y lo que hace, después nosotros adquirimos software, corre las simulaciones del mercado. Uy, ofertó 5.000. ¿Qué pasa si ese agente en vez de ofertar 5.000, si oferta 5.000 el precio cerraría acá? ¿Qué pasa si ese agente en vez de ofertar 5.000 hubiera ofertado 300, que es lo que usualmente ofertaba? El precio equilibrio del mercado, entonces generación va abajo. Pum, inmediatamente. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta no es tan ambiciosa. Nuestra propuesta es correr un modelo determinado por la CREC. No nos inventamos el modelo, sin embargo correrlo implica una gran cantidad de recursos cuantitativos. Muchos computadores estamos corriendo estos modelos y lo que nosotros hacemos es, este modelo arroja si hay indicios de poder de mercado. ¿Cómo arroja si hay indicios de poder de mercado? El modelo arroja cuál es el precio mínimo que ese agente pudo haber puesto en bolsa. 30 pesos, de acuerdo con todo su portafolio. ¿Cuál es el precio máximo que ese agente pudo haber puesto en bolsa? 237 pesos. Si el precio de bolsa efectivamente cerró a 237, surge una señal, un indicio, un posible pensamiento
de que el precio de bolsa se roba ese valor como consecuencia de las ofertas que esa gente hizo en el mercado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No estamos proponiendo que se intervenga con Estados Unidos, simplemente estamos diciendo cuáles son esos posibles incrementos en bolsa ocasionados por el comportamiento de la gente. Y los sumamos. La gente en bolsa pudo haber ocasionado incrementos del precio de equilibrio en bolsa por este valor. Habrá muchos que tienen cero, otros que tienen valores altos. Esa es la medición de bolsa. Reconciliación positiva. ¿Qué pasa con la reconciliación positiva? Esto es muy fácil de explicar. Les conté que la reconciliación positiva es el pago de una planta ineficiente cuya única razón de ser es que termina generando por unas fallas en la red de transmisión. Generación de seguridad. ¿A qué precio les pagan? Al precio de a sus costos. ¿A cuáles costos? A los que ellos le dicen a Quiseme que son sus costos. ¿Auditan esos costos? No. Conclusión, existe el riesgo de que yo sobreestime mis costos o le diga a Quiseme que mis costos son lo que yo quiero que sea y no lo que es. Eso no lo dijimos nosotros, lo identifica el estudio Exim. Acá está. Ello abre un nuevo juego para los generadores, dado que su participación no dependerá de declaración correcta de su costo, buscará declarar un valor que, dado el sistema de reconciliaciones existente, haga óptima su ganancia. Muy técnico, simplemente sobreestima costos. Le dice a Quiseme costos inflados. Le dice a Quiseme que los costos son mayores de los que verdaderamente son. Quiseme Maquillaje de costos, como diría Un problema de riesgo moral. esa es la situación. El problema de ese riesgo moral. Toda la razón. Ajá. Listo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues entonces comparemos. Entonces los costos se pueden inflar de dos maneras. Uno, diciendo que yo consumí más combustible del que verdaderamente consumí para generar. O dos, diciendo que el insumo me costó más de lo que verdaderamente me costó. Es decir, que el precio por el galón de ACPM me costó 10, ¿cuánto está? 9.000 pesos, cuando verdaderamente el costo es 8.000. ¿Sí? Son las dos formas. Creo que mi combustible vale más o que consumí más combustible. Entonces, para comparar el tema de los valores de combustible, nosotros lo que buscamos fue referentes de mercado. Para gas natural, afortunadamente empezó a funcionar en enero de 2015 el gestor del mercado. La bolsa mercantil hace las veces de gestor del mercado de gas natural y hay una obligación de que le reporten todo al gestor. Nosotros cruzamos los valores de las transacciones ante el gestor del mercado de gas natural con lo que los agentes le dijeron a Quiseme que les había costado el gas natural. Para combustibles líquidos tenemos la fuente, de hecho eso ya cambió, tanto UME calcula el precio de la CPM por ciudad. Nosotros identificamos la planta. ¿Dónde está la planta? En Barranquilla. La UME tiene un valor de referencia para el precio de la CPM en la ciudad de Barranquilla. Comparamos esos valores. Y lo mismo para el carbón. Para efectos de liquidación de regalías, a la UME hay que reportarle el precio del carbón trimestralmente. Para cantidades, también ante la bolsa mercantil, ¿qué hace la bolsa mercantil? Al transportador de gas le impone la obligación de decirle diariamente cuánto tomó del tubo un generador. Eso lo cruzamos con las cantidades que el agente le dijo a Quiseme que había consumido de gas natural. Cruzamos lo que tomó el tubo con lo que le declararon a Quiseme. Listo, esta es la parte final. Yo les dije que el gran objetivo de esto era subirnos al nivel de ellos para luego bajarlo al nivel de nosotros. Entonces, ¿cómo lo bajamos al nivel de nosotros? Con un semáforo. La idea de nosotros es, en un ejercicio de comparación relativa, asignarle a 10 el comportamiento de la gente que haya reflejado menos ocurrencias a conducta, 10. 1, el que más veces del que más veces hayamos recibido señal de haber ejecutado esa conducta. Listo, de ahí estamos, prácticamente cuando un profesor califica por curva. A partir de ahí entonces asignamos valores, siendo verde como
simplemente entre 8 y 10 es verde, entre amarillo lo ponemos entre 8 y 5 y rojo entre 5 y 1. Entonces, para efectos nuestros, ¿qué vamos a ver? No vamos a ver todos estos modelos, no vamos a ver los resultados, simplemente vamos a ver el generador A en el indicador de contratos sacó verde. El generador B en el indicador de bolsa sacó rojo. Y luego sacamos simplemente un promedio simple de los tres indicadores y vamos a informar al público general cuál es el color donde se ubica ese agente después de haber corrido todos los modelos y después de haber hecho todos los ¿Ya lo corrieron? de benchmark. La situación actual es la siguiente. Estamos en esta etapa. Primer ejercicio de estimación de indicadores. Ya corrimos en mayo, los resultados de mayo. Y estamos en esta etapa en donde nosotros les reportamos a los agentes cuáles fueron los resultados de haber corrido los modelos para el mes de mayo. Y les dijimos, tienen 10 días para que nos digan comentarios, posiblemente errores humanos de cálculo. Nosotros pudimos habernos equivocado en algún cálculo, a veces son 0 más. Posiblemente hubo alguna situación de reporte de información que ellos nos digan, no, mire, es que el transportador reportó mal, pero yo ya hablé con el gestor de gas y mire que ya quedó corregida la cifra, por favor, arreglen el valor. O terceros, razones técnicas que no hayamos visto que es. Pero ahí les están dando las bases de cálculo y todo el ejercicio técnico, pues, para que ellos lo puedan... Exactamente. El gran esfuerzo de nosotros es que ellos repliquen, los agentes repliquen los resultados. Les hicimos unos anexos. Ahí en el link donde está la invitación está toda la metodología, es un documento de 10 hojas, 15 hojas para abogados, 15 hojas, luego unas 30 hojas para ingenieros y economistas. Muchos fórmulas, invitándolos a gente a decir paso por paso, estos son los ejercicios matemáticos que nosotros hacemos. Hecha esa situación, estamos esperando que se venzan los comentarios del primer ejercicio y les cuento que esto están veremos. Estamos pendientes de reunirnos con el presidente y con el delegado para diseñar esa estrategia. Una pregunta. ¿Cómo interactúa esta metodología con la función de investigación de prácticas restrictivas de la competencia? O sea, es el decir que alguien tiene comportamientos estratégicos, que su semáforo está en rojo, implica que tiene una práctica restrictiva o que se le puede imputar que tiene una práctica restrictiva. Estos ejercicios económicos serían utilizados por la Delegatura de Protección de la Competencia. Bueno, yo creo que ya con eso cerramos y demos el paso entonces a las inquietudes, pros y contras. Esa pregunta del doctor Miranda ha sido la más recurrente en los generadores, ha sido la principal preocupación y a su vez para mí ha sido el principal reto cultural de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque la pregunta siempre es ¿y cuándo me va a sancionar? Y si yo estoy en rojo, ¿me sancionan? Si yo estoy en rojo, ¿quiere decir eso que usted como superintendencia me va a hacer visita administrativa? ¿Por qué me va a poner en rojo si yo estoy cumpliendo con la regulación? O sea, cuando veía esos comentarios yo me sentía como cuando uno en clase de filosofía del derecho veía naturalismo versus positivismo y los juicios de Nuremberg y todo eso. Prácticamente la respuesta siempre es: ¿y si yo cumplo, usted por qué me pone en rojo? O póngame en rojo cuando me haya demostrado un incumplimiento regulatorio o me haya demostrado que yo violé el régimen. Entonces, cuando uno se enfrenta a esa situación, el gran reto ha sido empezar a cambiar toda la cultura. Uno, es una herramienta de promoción. ¿Qué significa que es una herramienta de promoción de la competencia? Que por muchas bases cuantitativas que tenga, carecen del estándar de la prueba necesario en una investigación administrativa como para considerar que hay prueba frente a una conducta violatoria. Entonces,
De hecho, usualmente pasaba y me criticaban y me decían, no, bueno, usted no está calculando esto bien porque debe tener en cuenta costos financieros y tener en cuenta costos de pérdida. Yo les decía, ¿quieren que vayamos a nivel de detalle? Si voy a ese nivel de detalle, pareciese ser que estoy volviendo la herramienta un medio de prueba para una investigación administrativa. Yo quiero mantener esto que arroje señales, a veces sí, a veces no, con un rango de equívocos, con unos márgenes de tolerancia, pero es una herramienta de promoción de la competencia. ¿Qué significa que es una herramienta de promoción de la competencia? Que cada vez que me hacen esa pregunta yo digo, oiga, es que ni siquiera lo había pensado. Ni siquiera lo había pensado porque yo estoy buscando con esto invitar a los agentes a que adopten las mejores prácticas en materia de competencia. Estoy invitando a los agentes a que rivalicen sanamente por cuál va a ser el líder del mercado en buenas prácticas. Pero si le preguntamos al superintendente delegado de protección de la competencia, ¿nos contesta lo mismo? Sin duda les contesta lo mismo. Que no lo tiene en cuenta, que ese no es... Pero es que fíjese nuevamente el tema. Su pregunta no lo tiene en cuenta. Nuevamente vamos al tema cultural. ¿Me va a sancionar? Pero usted me está preguntando, ¿me va a sancionar si esto No, es que las sanciones son muy importantes. Entonces, pues para todo jugador en un mercado sí es muy importante saber si está cumpliendo o no está cumpliendo con la regulación. Yo le digo, las empresas quieren estar cumpliendo. Esto no es un juicio de cumplimiento o no de la regulación. Tema número 1. Tema número 2. Eso es un tema, lo que se llama responsive regulation o responsive enforcement. Prácticamente la teoría de policía administrativa le recomiendo dos cosas. Uno, usted no puede sancionarlos a todos. Sea inteligente y más bien cree iniciativas que logren compliance without enforcement, que logren cumplimiento sin sanción. Claro. Segundo, usted no debe presumir la buena fe de sus administrados. No debe presumir la mala fe de sus administrados. Debe presumir la buena fe. ¿Qué quiere decir eso? Que sea receptivo. Ponga esta herramienta. Esperemos a ver cómo reaccionan los agentes. Esperemos a ver cómo reaccionan. Puede que los agentes no reaccionen. Y puede que la razón por la que no reaccionen es que los problemas regulatorios sean tan grandes que definitivamente el obstáculo está en la regulación. ¿Qué quiere decir eso? Abogacía de la competencia, active sus esfuerzos. Puede que los agentes no reaccionen, puede que algunos agentes sí reaccionen y otros no. Cada agente que reaccione para nosotros va a ser un logro, va a ser una alegría, va a ser una demostración de que efectivamente esta iniciativa funcionó. José, ¿podrías poner tu primera filmina? Lo que... Acá. Donde dice cuando uno dice, hay una filmina donde se dice los comportamientos, hacia aquí, identificar comportamiento estratégico. Entonces uno lo que puede decir es comportamiento estratégico no es igual a práctica restrictiva de la competencia. Exactamente, hay un largo camino y eso es lo que quiere decir. Ejercicio de poder de mercado no es lo mismo que abuso de la posición dominante del mercado. Todo eso es conceptual, es que para el salto entre un comportamiento estratégico y una violación a la ley de competencia hay 2 años de investigación administrativa. Y una posición dominante de forma de prohibición comportamental unilaterales, quien no la tenga no puede. Exactamente, sí, hay una cantidad de tecnicismo jurídico en donde se entraría en la medida en que se volviera esta herramienta una herramienta de protección de la competencia, entiéndase de sanción, una herramienta de garrote y no una herramienta de promoción. Una herramienta de promoción. Pero imaginémonos que se empieza a utilizar y se vuelve una herramienta muy buena para, digamos, dar un indicativo de cómo se están comportando los jugadores en el mercado. Indudablemente el superintendente delegado de protección de la competencia va a mirar ese mismo indicador y dice, bueno, este que se ha mantenido en rojo todo el año, hagámosle una visitica a ver qué es lo que está haciendo. Pues mire, en eso es lo que se basa la regulación receptiva, la responsive regulation o responsive enforcement. Se está diciendo que en la base nosotros iniciamos con una iniciativa absolutamente bien intencionada de darle oportunidad a los agentes
para que se autorregulen y que rivalicen entre sí por las mejores prácticas. Usted me está poniendo al final del año, ¿qué pasa si usted se da cuenta que esto es una pirámide? Acá está herramientas de prevención. ¿Usted qué va a hacer superintendencia si después de un año, no es el supuesto de superintendencia, si después de un año El tipo está en rojo todo el tiempo. el tipo está, y esta es investigación, el tipo está rojo todo el tiempo? Y no todo el mundo está en rojo, hay unos que están... Eso, entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? O sea, no sé, cuando lleguemos a ese año veremos. Lo que sí sé es que posiblemente sean problemas regulatorios. Es la pinta de ser Y con el tecnicismo y con el alto nivel de intervención puede quedar problemas regulatorios. Entonces, activemos muchas más funciones de abogacía de la competencia. Y la segunda cuestión es que todas esas bases de datos, toda esa data que ya hay, ahí podría entrar a ser utilizada por la autoridad Sí. para conducir su Sí, investigación. eso sí, o sea, sí, acá yo creo que no hay que pintar tampoco historias de hadas que... somos dos unidades. No es otro que somos país. dos unidades y no tiene nada que ver. No, venga, esto es responsive regulation. Empezamos aquí. Ustedes están preocupados por esto. Yo les diría, preocúpense para que no los hagan pensar en esto. Sí. Claro. Y tenemos una herramientas No, de ahí eficaces la importancia de- que el mercado se involucre en la herramienta y les ayude a corregir las desviaciones que Claro. pueda tener y que la medición sea real. Sí, Y de todo esto, pues felicitarlos pues, por semejante trabajo. Pero todo también genera una preocupación, por lo menos me genera una preocupación más de tipo institucional. Y son muchos sectores los que hay en la economía y muchos son de unas estrategias, pues, o estratégicos para el país. ¿Hasta dónde va a llegar la superintendencia en ese campo? Es decir, vos estás en este momento ahí y es decir, sobra la confianza en el agente que está ahí. Pero si empezamos de sector en sector en esta forma, ¿dónde va a estar esta macro institución de la superintendencia? No, y me preocupa en el sentido que a mí, va a llegar el punto es que va a ser demasiado grande la superintendencia para que se le pueda decir algo. Porque ahí sí, too big to fail, pero va a ser por parte del Estado. sí. Y es que veo es que entran cosas cada vez más importantes y defienden eso. Es decir, esto está muy bien si fuera solo una agencia de competencia, entonces se está moviendo en este campo. Pero de aquí se pueden desprender muchas otras cosas que no se tocan, por ejemplo, sobre todo en materia de protección de consumidores o en muchos otros campos que de acá, de este mismo tipo de trabajos van a empezar a salir. Y entonces, ese tipo de como las llamó el delegado de competencia, de economías de escala dentro de la administración pública, a veces me parecen preocupantes. Es decir, pareciera que la superintendencia, porque veo es que el tema es excesivamente regulatorio y casi si uno piensa este mismo ejercicio puede llegar a tener conflictos también entre ustedes y la misma entidad, porque muchas veces el diagnóstico no va a ser solo contra las empresas, sino que, mire, es que si hay un comportamiento estratégico, no solo porque las empresas sean buscadoras de rentas, sino porque es que también hay una mala regulación, y es que el mundo gris es excesivamente amplio. Entonces, pues uno ha visto que la autoridad de competencia ha sancionado, está el famoso caso en la Unión Europea de usted se pudo haber comportado distinto, usted tenía un margen de maniobra diferente, aún bajo precios regulados. Pero esto ya se entra también dentro de cuál es la forma de toda la estructura del mercado. ¿Cómo son mis contratos? ¿Cómo están siendo? Cuando el regulador no lo ha hecho. Entonces es esa visión de ¿dónde está el regulador? Porque aquí hay críticas que pueden ir directamente al regulador. ¿Dónde está la autoridad de competencia? Y es que si vamos a tener casi como una autoridad del mercado y debajo las agencias de regulación. Es como casi que la superintendencia se está construyendo dentro de la infraestructura, dentro de la estructura de la administración pública como una autoridad de mercado. Y no sé si ahí tiene pues como ese ya grado de independencia o esa forma que tal vez todos quisieran o muchos quisiéramos que se viera distinto, porque en muchos momentos puede ser muy estratégico o en ciertos momentos hacerlo muy rápido como lo hizo en el caso del aseo o en otros casos como que Sí, pues, a ver, yo veo varios comentarios de la pregunta. Primero, detrás de toda estrategia bien intencionada se van a percibir preocupaciones que qué pasa si algo que inició con una buena intención termina siendo usado para mal. Yo creo que es un problema general de autoridad de vigilancia y control.
Entonces, lo que es rescatar es la filosofía. Y donde sí me parece que debiera llegar Colombia como país es hacia estrategias más de prevención que de sanción. Y mientras se mantenga en esa filosofía, yo creo que la preocupación que usted plantea no haya lugar. Pero si herramientas de esto se vuelven, se replican en todos los mercados, y si eso despertaría preocupación porque empezase a pisar mangueras con los reguladores, a mí me preocuparía en la medida en que se pierda el objetivo de prevenir y no sancionar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Uno, si son problemas regulatorios, activar la abogacía y la competencia para que los reguladores servir de herramienta para calibrar regulación. Si la superintendencia en algún momento llega a asumir la posición de que quiere volverse como España, en donde queda la autoridad de competencia y por debajo los reguladores, ahí ya vendrá un tema institucional y sería tan errado asumir esa posición que prácticamente perdería fuerza la iniciativa, porque los reguladores ya dejarían de ver las herramientas como algo positivo y lo que harían sería oponérseles, cuando en ese momento lo que uno más necesita es al regulador de su lado para construir una mejor regulación y para decantar qué es problema regulatorio y qué es problema de vigilancia y control. Entonces, sí, siento que detrás de todo, de algo bien intencionado siempre puede volverse malo, pero no veo que... Pero tampoco era mi mensaje, detrás de eso mi mensaje no era como que detrás de una muy buena intención, porque lo reconozco, es decir, el trabajo que se ve es un trabajo que le conviene al país. No, lo que me refiero, el punto va es frente ya a la institucionalidad de la superintendencia. Si se está volviendo un regulador el vigilante. Lo veo, es que me acuerdo de la discusión, algunas nos invitaron al Palacio, pues Uribe tenía un problema muy grande sobre como que 3 conceptos diferentes de 3 firmas de abogados sobre competencia en sector de servicios públicos domiciliarios. Y entonces el punto era ¿qué hacer? Una sola institución, varias instituciones y una defensa excesivamente acérrima, fuerte, en ese momento la directora de la Superservicios. Entonces, y la superintendencia, pues con una ventaja muy grande en conocimiento de competencia. Entonces, no sé hasta qué punto la superintendencia, aún con estas buenas intenciones, me refiero, se termina cooptando algo que se le debería exigir en muchos de los trabajos es a la misma autoridad regulatoria. Porque lo que veíamos es, muchas de estas circunstancias no van a terminar en un problema directo de libre competencia, sino que van a terminar es un problema de comportamientos estratégicos, sí, por más que esté en rojo, sí, pero yo no soy el dominante, entonces pues, a mí no me puede hacer nada. O sea que terminaría siendo un problema regulatorio, y más adelante lo que puede pasar es esas situaciones, la superintendencia cooptando más instituciones, que ya es de campo regulatorio. Sí, ¿no? Y eso la arquitectura constitucional además es un debate muy bonito en este tema, porque hay modelos a nivel internacional donde el mismo regulador es el que vigila y sanciona. Por ejemplo, Estados Unidos, FERC, porque bajo la lógica que quién conoce mejor el espíritu de su regulación, y si le están haciendo la comba al palo al espíritu de su regulación, pues el regulador. Entonces, que el regulador investigue y sancione. Acá optamos por una arquitectura diferente, donde dividimos regulador de autoridad de policía administrativa, y además de eso metamos al ingrediente autoridad única en materia de competencia. Entonces sí es un debate que trasciende mucho arquitectura institucional, con los pros y los contras de cada una, y por la cual optó Colombia. Tenemos pues esa tecnología, hay que convivir con eso y cada uno buscar hacer lo mejor de sí dentro de su rango de funciones. Bueno, yo creo que nos toca suspender acá, darle el agradecimiento a José. Ha sido realmente una sesión extraordinaria, y lo que podemos ver es que podríamos hacer muchas sesiones. Una solo sobre competencia en el mercado eléctrico, pues podría ser muy interesante para nosotros. Entonces, José, interesantísima la herramienta. Vemos que estamos pues
en un momento muy importante del desarrollo de la abogacía de la competencia y de la promoción de la competencia. No sé si haya otros proyectos en la historia de la superintendencia que hayan tenido este nivel de desarrollo técnico. Para mí tal vez no lo ha habido hasta ahora. Entonces pues me parece que estamos viviendo un momento muy importante y yo sí creo que tenemos que ser optimistas. La filosofía parece muy interesante y pues la esperanza es que sea utilizado de una manera muy positiva para el país. Entonces, mil gracias por estar con nosotros y los esperamos en una próxima sesión.